tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este primer viernes científico. Vamos rápidamente con la ponencia de hoy. Como ya el otro lo mencionó, mi nombre es Sergio de Gochea. Sergio nada más, no hay problema. Así que estos son mis potenciales conflictos de interés. Y antes de empezar quería darles un pequeño preámbulo, ya que como ustedes han visto, yo represento en este caso a Evisalud, ¿no? ¿Qué es Evisalud? Evisalud es una startup de e-learning que inicia sus funciones allá por los años 2018, ¿no? Antes de la pandemia. Y tenemos esta misión, este objetivo que hasta ahora ha ido puliéndose y mejorando cada vez más, ¿no? Como pueden ver, nuestra misión es mejorar los indicadores de salud de la población en base a investigación y también a toma de decisiones basadas en evidencias, de tal forma de que esto pueda tener impacto a nivel de Latinoamérica, países de habla hispana. Y nuestro público objetivo, como pueden ver, son profesionales clínicos, son también investigadores hematólogos y gestores en el área de la salud, ¿no? Todo ello para que puedan finalmente ayudar a mejorar los indicadores de salud de la población. Esa es nuestra última finalidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué servicios brindamos? Básicamente brindamos capacitación en, como ustedes pueden ver, estos dos campos, en investigación en salud y también en medicina basada en evidencias. Ya contamos con varios cursitos, así que ahí ustedes los pueden revisar con calma, ¿no? También quería contarles un poco acerca de cómo ha sido la evolución de Evisalud durante estos años. Como pueden ver, ya al momento hemos realizado más de 80 cursos y hemos capacitado a más de 4.000 alumnos. Y además estos alumnos pertenecen a varios países, no solamente en Perú, sino ya hemos conquistado así poquito a poquito algunos países de Latinoamérica, ¿no? Como pueden ver, 11 países ahí. También hemos desarrollado cursos corporativos, en este caso ya 7 al momento. 7 instituciones han confiado en nosotros, ahí están, ustedes los pueden apreciar en pantallas, alguna de ellas. Y también, obviamente, lo que nos importa mucho es qué tan satisfechos se sienten nuestros alumnos con los cursos que brindamos, ¿no? Y como pueden ver, la calificación que nos otorgan es 4.7 de 5, falta por mejorar, pero igual es una buena calificación. Y actualmente estamos celebrando también este genial convenio que hemos podido lograr, que es la alianza con la Sociedad Peruana de Medicina Interna, ¿no? Ahora, como ustedes saben, gracias a esta alianza, nuestros cursos tienen el auspicio de la prestigiosa Sociedad Peruana de Medicina Interna, y también estamos uniendo los esfuerzos para seguir capacitando, y eso es netamente este viernes científico. Como pueden ver, vamos a estar a cargo de estas ponencias que se van a desarrollar los primeros viernes de cada mes durante todo el 2024 para conversar sobre temas de medicina basada en evidencia. Y aquí está el rol, como ustedes lo pueden apreciar, también está dentro de la página web. Ahí pueden ingresar a la página de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Está todo el cronograma de las ponencias que vamos a estar dictando y también las fechas, ¿no? Obviamente, si ocurre algún evento de causa mayor, pues habrá que modificarlas, pero estas son las fechas propuestas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya habiendo dicho esto, ya pueden ver su película. Entonces, en la programación de hoy, como pueden ver, es hablar acerca de los conceptos básicos para poder hacer una toma de decisiones basada en evidencias. Y con eso, ¿a qué se refiere? A que, como ustedes saben, todos los días vamos tomando decisiones. Unas son más conscientes que otras, como por ejemplo al momento de cruzar la calle, ¿no? Tenemos que tener alguna fuente de información para decidir. En ese caso, por ejemplo, el semáforo. Si el semáforo está en rojo, pues vamos a decir no cruzar. Si el semáforo está en verde, vamos a decir cruzar. Es la decisión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tomamos decisiones un poco más rebuscadas, como el de qué vamos a ponernos hoy día, ¿no? En este caso también, ¿cuál sería la fuente de información? De repente un familiar, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, etcétera, que nos dice, oye, ¿te queda bien este outfit y este no? Entonces eliges ese de ahí, ¿no? Obviamente nos mienten porque nos quieren, pero bueno, es lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que decidir sobre algo mucho más crítico? En este caso, sobre la vida o la salud de una persona, tomar decisiones en salud. Ahí, en ese caso, vamos a tener que tomar vamos a tener que tomar una decisión, pero basándonos en argumentos sólidos, en argumentos confiables. Basarnos en la información más confiable que podamos conseguir. Ese va a ser nuestro argumento válido. Entonces viene la pregunta de cajón, ¿no? ¿Qué argumentos son válidos entonces para tomar decisiones en salud? Bueno, aquí hay 3 grandes grupos de argumentos que ustedes pueden encontrar, que son el primero, basarnos solamente en estudios in vitro o estudios animales, basarnos en la experiencia clínica o en la opinión de expertos, y basarnos en la evidencia de los estudios clínicos. Vamos a ver un poco acerca de cada uno de ellos rápidamente. Como pueden ver, ¿qué pasa si nos basamos solamente en estudios in vitro o en estudios animales? Tenemos información de la FDA que reporta algo muy interesante. Nosotros sabemos que hay muchas cascadas biológicas y fisiológicas mediante las cuales un medicamento puede actuar en el cuerpo, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado
casi a sangre en la universidad, ¿no? Conocemos todas las vías patológicas y fisiopatológicas. Entonces hay varios fármacos que pueden funcionar en base a plausibilidad biológica. Son muchos, ¿no? Pero quiero que observen lo siguiente. De todos esos fármacos propuestos que podrían funcionar en base a esas cascadas, finalmente muy pocos llegan a ser aprobados. En este caso, como pueden ver, de todos esos 100 fármacos pasan a la fase 1 de experimentación. Como saben, los fármacos tienen varias fases que tienen que superar para que finalmente se comercialicen, ¿no? En este caso, 100 pasa a la fase 1 y miren al final la fase 3 pasan 23. Estos son los que salen al mercado. Pero como pueden ver, hay una fase 4, ¿no? La fase 4 del UCM, ¿no? La fase 4, ¿qué significa? Que están en farmacovigilancia. Es decir, igual se les sigue monitoreando y según qué tan bien performen, se les retira o se les continúa. En este caso, al finalizar todas las fases, miren cuántos fármacos finalmente quedan disponibles para su uso. 7 fármacos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros tomamos decisiones en base a lo plausible? Hubiéramos brindado muchos fármacos, de los cuales pocos de repente hubieran tenido algún efecto, pero todos tendrían algún tipo de evento adverso, por más mínimo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nos basamos solamente en la experiencia clínica o en la opinión de expertos? En este caso hay 3 grandes puntos que discutir aquí. Primero, el sesgo de memoria, las ideas preconcebidas y también la ausencia de un grupo control. Son puntos importantes. ¿Y a qué nos referimos con sesgo de memoria? Que vamos a tender a recordar aquellos casos que hayan sido de éxito cuando hayamos manejado a algún paciente con algún tratamiento, pero vamos a tender a olvidar de repente los casos en los cuales no fue muy bien el caso, o el paciente en este caso, ¿no? Las ideas preconcebidas tienen mucho que ver con lo que les comenté hace un momentito, lo de los estudios in vitro o animales, ¿no? Y el no tener un grupo control también es un problema, porque ¿qué pasa si nosotros tratamos a 100 pacientes con un fármaco y tienen determinado efecto? Por ejemplo, todos se curan o todos se mejoran muy rápido. No sabemos qué hubiera pasado realmente si es que no los hubiéramos tratado. De repente se curaban al mismo tiempo, de repente se curaban más tarde o más temprano. No lo sabemos porque no tenemos un grupo control per se. Y llegamos al tercer grupo de argumentos, basarnos en la evidencia de estudios clínicos. Y aquí aparece lo que ustedes ya conocen, la famosa pirámide de evidencia, ¿no? En donde están ordenados en orden jerárquico los estudios según qué tan sólida evidencia nos puedan brindar. Pero hablando de basarnos en evidencia de estudios clínicos, siempre viene la crítica, ¿no? Hay que ser muy criteriosos con todo lo que hacemos. Entonces, al utilizar evidencia de estudios científicos para argumentar nuestras decisiones, ¿basta un estudio para poder decidir sobre la salud de alguna persona? ¿Qué opina el público? No. Ok, vamos a verlo de forma muy esquemática. Como pueden ver aquí, este es un árbol, muy bonito, muy frondoso, pues muy simpático, ¿no? En este caso, el árbol está representando a lo que pueden encontrar de repente en un estudio. Un estudio les puede dar un resultado muy alentador sobre el efecto de algún fármaco. Pero ¿qué pasa si nosotros ampliamos la vista y vemos todo el bosque? Puede que en todo el bosque este haya sido el único árbol frondoso, el único estudio que nos haya dado algún indicio de algún beneficio. Pero todos los otros estudios que responden a la misma pregunta de repente dicen ese fármaco realmente no está ayudando mucho. ¿Okay? Entonces aquí esa es la reflexión. Y como pueden ver, viene el momento del OpenAI, Bird Box. de Bird Box, buena película. Un estudio es ninguno. Me gustan mucho las frases, soy mucho de frases. Y esta es una de las que me gusta mucho. Y ayuda mucho a concebir el concepto de lo que queremos dar a entender. Un estudio es ninguno, así que hay que basarnos en todos los posibles. Entonces, ¿qué tipo de estudio nos dice la información de todos los posibles estudios en el mundo que responden a una pregunta? Una revisión sistemática. Y por eso es que ustedes la ven generalmente en la cúspide de esta pirámide de evidencia, ¿no? Entonces aquí quiero mostrarles un ejemplo bastante práctico que dice lo siguiente, ¿no? En adultos con un nuevo tipo de cáncer deberíamos brindar un fármaco X en lugar de un fármaco Y para evitar mortalidad. Y aquí tenemos lo que se conoce como un forest plot, ¿no? Es un gráfico que representa el metaanálisis, ¿no? En este caso aquí está cada uno de los estudios, como pueden ver. Hay varios efectos por cada uno de los estudios. No vamos a centrarnos en interpretar todo esto porque hay una clase especial para eso, pero vamos a centrarnos en interpretar el resultado final, que como pueden ver está aquí en este rombo, y aquí está su efecto. El efecto es 0.33 con este intervalo de confianza. En términos humanos, ¿qué quiere decir esto?
quiere decir que la probabilidad de morir es 67% menor con el uso del fármaco X en comparación a si usáramos el fármaco Y. Entonces, aquí viene un ejercicio bien simpático, ¿no? Con este resultado, al usar este nuevo fármaco, la probabilidad de morir se reduce en comparación al que ya estamos usando. ¿Qué decidirían? ¿Brindaríamos el fármaco X o no brindaríamos el fármaco X? Si gustan, pueden cerrar los ojos, levanten su mano para evitar que se sesguen entre ustedes y así podemos contar las respuestas. Si no, no hay problema. Pueden simplemente levantar la mano. Levanten la mano quienes dicen que sí, hay que brindar el fármaco X. Por ahí veo dudas. Levanten la mano quienes dicen que no debemos brindar el fármaco X. Por ahí hay uno. ¿Ok? Hay algunas personas que dicen que sí, algunos que dicen que no. En este caso, en términos muy simples, muy prácticos, solamente interpretando ese resultado, sería razonable de repente brindarlo, ¿no? Ya que tenemos un efecto en la reducción de mortalidad. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les digo que va pasando el tiempo, van pasando los meses y van apareciendo nuevos estudios que se adicionan a esta pregunta? Y eso es lo que vemos nosotros aquí, en este otro grupo de estudios, que como pueden ver vamos a analizar por separado de este grupo, ¿ok? En todo este grupo de estudios, el resultado ahora es este. Este 0.96 con este intervalo de confianza. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Porque también para esto van a haber algunas sesiones de estadística básica. Pero ¿qué quiere decir esto? Básicamente es que no hay diferencias en la probabilidad de morir en este grupo de estudios. Entonces, ahora, nuevamente hagamos el ejercicio. Con estos resultados, ¿ustedes brindarían el fármaco X? Levanten la mano que me dicen que sí. Levanten la mano que me dicen que no. Bueno, en este caso, por términos prácticos, es mucho más plausible decir que no, ¿no? Porque no estamos encontrando un efecto aquí. Y sobre todo, doctor, que ahí en el intervalo de confianza incluye la unidad, ¿no? Claro, exactamente, justo por eso, ¿no? En este caso, en términos sencillos decimos que no hay diferencias en los efectos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que yo les digo que estos dos grupos de estudio tienen alguna característica importante? Y les develo el secreto. Y les digo, este primer grupo de estudios fue hecho con metodologías que no eran las más óptimas. Tienen limitaciones, tienen alto riesgo de sesgo. ¿Y qué pasa si les digo que los de abajo son estudios hechos bien? No tienen muchas limitaciones, tienen bajo riesgo de sesgo. I want to believe. Yo quería creer que el fármaco era bueno, pero tengo este otro grupo de estudios que me dice lo contrario. Entonces, ¿con qué grupo de estudios tomarían sus decisiones ahora? ¿Con los de abajo? Con el que tiene menos riesgo de sesgo. ¿Okay? Esta pregunta no tiene respuesta en la diapositiva, pero sí en sus corazones. Este ejemplo que hemos visto es un ejemplo real y es un ejemplo reciente. Yo no me he inventado los datos. Les presento a este estudio que es el famoso estudio que analiza los estudios hechos sobre ivermectina en la pandemia de COVID. Y pues como pueden ver, al separar los estudios según el riesgo de sesgo, el panorama es mucho más claro al momento de tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Estábamos con el argumento de basarnos en estudios clínicos, ¿verdad? Es bueno, pero todo tiene pros y contras. Hay que saber, y acá viene la otra frase OpenAI, que no toda la evidencia es igual de confiable. Como ven, para cada grupo de argumentos hay algunas fortalezas y debilidades. En este caso, para cuando usemos estudios clínicos, tengan en cuenta que es la fuente más confiable, pero en algunos casos no. O sea, en algunos casos hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar la evidencia. ¿Sí? No toda la evidencia es igual de confiable. Si quieren, pueden hacer camisetas con eso, como lo mejor. Entonces, tomar decisiones en base a la mejor evidencia científica al momento y conociendo qué tan confiable es un argumento válido para tomar decisiones. Pero ¿será todo? Pues no. ¿Qué pasa con la experiencia clínica? Es una parte importante. La cosecha que ustedes tienen en la experiencia con los pacientes, pasando visita, en el día a día, es experiencia clínica valiosa que se integra a la decisión que ustedes pueden tomar. Pero no solamente esa experiencia,
sino también a veces olvidamos de lado a mamá Coco, ¿no? Recuérdame, a los pacientitos. Entonces, a veces no tomamos en cuenta cuáles son sus valores y sus preferencias, más aún cuando la decisión es de repente de mucho cuidado, porque si ustedes encuentran un fármaco que tiene un efecto muy pequeño, pero de repente puede ser muy invasivo, de repente el paciente no quiere aceptar ese beneficio por lo que va a tener que soportar. Entonces, hay que también que considerar qué dicen los pacientes, ¿no? Y como ven, sin querer, así jugando, hemos llegado a la definición a la que llegó Sackett de la medicina basada en evidencia, por puro razonamiento. ¿Sí? Y ahora se preguntarán, ya sé que es medicina basada en evidencias, pero ¿cómo la puedo aplicar? Les presento los 5 grandes pasos para aplicar la medicina basada en evidencia. Esto va a acompañarlos, si usan ustedes, a lo largo de toda su carrera, para cualquier tipo de enfermedad. Y aquí tenemos el primer paso, que es hacernos una pregunta. ¿A qué se refiere con hacernos una pregunta? Bueno, aquí lo vamos a ver en un ejemplo práctico. ¿Okay? ¿Qué pasa si tenemos este escenario? Nos preguntamos en adultos con hipertensión arterial esencial, ¿se debería brindar captopril en lugar de un nuevo fármaco que vamos a llamar hipertensina forte para el control de la presión arterial? Entonces, quiero que hagamos el ejercicio juntos. En esta pregunta que se hace un médico externo que está rotando en su hospital, muy entusiasta, ¿cuál sería la población? Adultos con hipertensión arterial esencial. Bien, Claro. serían adultos con hipertensión arterial esencial. ¿Cuál sería la intervención? El nuevo fármaco hipertensina forte. Muy bien, Sí. hipertensina fuerte sería el nuevo fármaco, la intervención que queremos evaluar. ¿Y contra quién lo vamos a comprar? Captopril. Contra el captopril. Pero para ver qué efectos o en qué. Control de la PA. Muy bien, control de la presión arterial. Es el desenlace que al menos esta pregunta nos plantea, ¿no? Nos dice, quiero ver qué efectos tiene en el control de la presión arterial. Entonces, como pueden ver, han llegado ustedes a formular una pregunta pico. A esto se le conoce como pregunta clínica y esto se le conoce como pregunta pico. Muchas personas se confunden y piensan que esta es la pico, pero no, la pico es esta. Como pueden ver, es esta esquematización de una pregunta clínica. ¿Okay? Y también para contarnos una infidencia, muchos especialistas no pueden llegar a transformar esto en esto. Ustedes lo han hecho, así que genial, genial por ustedes. Ahora les toca a ustedes. Yo puse una pregunta. Ahora vamos a hacer el ejercicio con una pregunta real. Si ustedes han estado de repente en el hospital, hoy día, hace una semana, o no sé, ¿han tenido alguna pregunta que se han hecho? En su visita, ¿han visto un caso particular? De repente han querido comprar otros fármacos. ¿Alguien se anima? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Bueno? Bueno, hay muchas preguntas Por que pueden ejemplo, surgir. tengo un paciente con miastenia gravis. Ok, tenemos un paciente con miastenia gravis. Claro. ¿Qué pasó con el Ya, paciente? comparando, digamos, un antagonista de la colinesterasa, ¿no? Pues le dan piridostigmina Ujú. versus, digamos, inmunoglobulinas. Ok, Queremos comparar, ¿no? muy bien. La eficacia. Entonces, en esa pregunta, ¿quién sería la población? Pacientes con miastenia miastenia gravis. gravis. ¿Cuál sería la intervención? El fármaco que es de interés para comparar. Claro. No, en ese caso sería inmunoglobulinas La inmunoglobulina. ¿Contra quién la comparamos? contra piridostigmina. Piridostigmina. ¿Y qué quiere usted evaluar en ese paciente? Digamos, la eficacia del tratamiento, ¿no? Ok, eficacia, muy bien. Vamos con ese término que es, que está bien, eficacia. Pero si queremos trasladarlo en un desenlace, ¿qué le importaría ver en el paciente? ¿Que recupere de repente Sí, así fuerza? es. Ok. Claro, la motilidad que recupera. Ese es el desenlace. Perfecto. Recuperación de la motilidad, por ejemplo. Sí. Es un desenlace. ¿Algo más que le gustaría saber en el paciente? Y la sostenibilidad del tratamiento, ¿no? Sostenibilidad de tratamiento. Ok, adherencia puede ser. Claro que sí. Pero en términos clínicos, de repente, ¿qué cree que le importaría más al paciente? Ok, recuperar la funcionalidad. ¿Qué otra cosa le preocuparía? Que pueda respirar por sí mismo, no sea dependiente de oxígeno, ¿no? Ok, también eso es un desenlace. Claro. Y no olvidemos Calidad de vida, por ejemplo. calidad de vida. Muy bien, muy bien. Calidad de vida. Ese también es un desenlace. Que va acá. Sí, ¿No? Aparte de eso, recuerden, todo fármaco tiene eventos adversos. claro. Entonces también tenemos que evaluar cuáles son los efectos de los eventos adversos. ¿Cuál tiene más eventos adversos? ¿La intervención o el comparador? ¿No? Entonces por eso también lo solemos plantear como un desenlace. Excelente. Puede haber, perdón, puede haber varios desenlaces, o sea, Sí. lo que dice el auto primario, el auto secundario, Ujú. ¿no?
Claro. A eso se refiere Con respecto a desenlaces hay muchas terminologías que a veces confunden más de lo que ayudan. Pero en este caso, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que cuando plantean un desenlace, cuando plantean un grupo de desenlaces, tienen que pensar en desenlaces que sean de posible beneficio para el paciente, pero también en aquellos que pueden causar daños, ¿no? Como los eventos adversos. O si hacen algún procedimiento, complicaciones del procedimiento. mortalidad. Claro, sí, morbilidad. Esos son desenlaces clínicos, ¿no? Así es. Entonces, muy bien. Lo que han hecho es algo increíble. Han usado el framework o el marco de Pico, pero no es el único. Hay muchas variantes de ese marco. Hay el formato PECO, cuando vemos estudios de intervención de pruebas diagnósticas también hay otro formato. Hay muchos formatos, pero eso ya es otra historia para otro día, porque no nos alcanzaría el tiempo. ¿Okay? Solamente quisiera que aquí recuerden, con todo lo que hemos conversado, hemos visto, como dicen los gringos, el 101, o sea, lo básico de la pregunta clínica, pero para que se lleven un poquito más de información a casa, sepan que todas las preguntas clínicas se pueden clasificar en generalmente 3 grupos de preguntas clínicas. ¿Sabían eso? De repente, intuitivamente lo saben, pero en epidemiología clínica se pueden clasificar en 3. Preguntas sobre eficacia de intervención, preguntas sobre el uso de pruebas diagnósticas y preguntas sobre pronóstico. Cualquier pregunta que ustedes tengan en el día a día va a caer en alguna de esas. ¿La tercera que dijiste? Preguntas sobre pronóstico. Ajá. Eficacia. Eficacia de intervenciones, uso de pruebas diagnósticas y preguntas sobre pronósticos. Correcto. Ok, muy bien. Pero bueno, como les digo, esa es otra historia. Entonces, ya hemos pasado el paso, hemos hecho el paso 1, plantearnos una pregunta. Vamos al paso 2. Si nos preguntamos algo, para responderlo hay que buscar estudios, hay que buscar información. Y eso se refiere al paso 2, buscar. Buscamos todos los estudios que respondan a esa pregunta que se han planteado. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿no? Un estudio es ninguno. Por eso utilizamos principalmente revisiones sistemáticas para tomar decisiones. Porque ese tipo de estudios ya hace todo el trabajo por nosotros. Recopila todos los estudios que hay en el mundo y te dice, estos son los resultados y hasta puedo hablar su calidad. Y aquí están para que los veas. ¿Okay? Entonces eso se refiere a buscar. Otra cosita. Hay algunas veces en las cuales la gente se asusta y dice, pucha, me dices que tengo que buscar. Entonces tengo que aprender a hacer todas las estrategias de búsqueda avanzadas para bases de datos como Medline, como Web of Science, como Central, como Embase, como Merlin. ¿Por qué tengo que hacer eso? La respuesta es que no tienen que hacerlo. Ustedes como especialistas clínicos lo que pueden sí formar es competencias en búsquedas rápidas pero eficientes que les ayuden a tomar decisiones rápidas también. No se preocupen que todo este trabajo de hacer una revisión sistemática con estrategias avanzadas, déjenselo a nosotros para sufrir en vez de ustedes. Ustedes solo disfruten con los resultados. ¿Ok? Entonces, ese es el paso 2. El paso 3 se refiere a valorar. Valorar críticamente lo que hemos encontrado. En el paso 2 vamos a buscar estudios, vamos a encontrar algunos. Así que en el paso 3 toca valorarlos, saber qué tanto confiamos en ellos, ¿no? Evaluamos los resultados para cada desenlace y determinamos su confianza. Para que podamos entender esto, vamos a salir un poco del esquema médico y vamos a irnos a lo que también sucede en el día a día. Alguno de ustedes de repente ya tiene un hogar o de repente está pensando en comprar un departamento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes están caminando y le dicen, oye, mira, hay este nuevo departamento que se está construyendo, se va a construir, en un edificio de 35 pisos, ¿no? Con vista al golf, que tiene una piscina que interconecta 2 edificios, que tiene un gimnasio, que tiene áreas verdes, que tiene cancha de golf, que tiene todo lo que ustedes querrían desear. Muy interesante, ¿no? Qué impactante. ¿Comprarían el departamento? ¿Les interesaría comprarlo? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? Depende, ¿no? A ver, ¿qué dijo depende? Una respuesta. La disponibilidad de recursos. Ah, eso también es algo importante. Suponiendo que cuenta con los recursos, que tienen su ahorradito, todos los 25 años De trabajando. acuerdo a la necesidad. Depende de qué necesitas, ¿no? Claro, también tiene que ver un poco con la necesidad. ¿Cuántas personas van a vivir en el departamento? Uh-huh. Sí, todo eso tiene que ver. Pero en este caso, vámonos al si les gustó esa idea, ¿no? Si les llama la atención, entonces de repente sí la comprarían. Pero ¿qué pasa si yo les digo que esa es la constructora? La constructora de las casas. Y les dio sus antecedentes. Obras inconclusas, sospecha de corrupción con el Estado, accidentes fatales en las obras,
denuncias por montones y no consiguen consentimiento solo. Material barato. Ahora, ¿comprarían el departamento? No, ¿no? ¿Confiarían en esa constructora para que edifique su casa, el lugar donde ustedes van a vivir el resto de sus días y van a pasar ahí noches placenteras? No creo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Se refiere a la confianza que ustedes tienen al momento de hacer algo, al momento de valorar críticamente una información, ¿no? Porque si no, ¿cómo acabaríamos, no? El edificio de la estafa. Ese es su balconcito. No sé si vieron esa noticia. Me dio mucha pena. Claro. El señor confió y falló. No revisó críticamente quién era la constructora y falló. Y le dieron su balconcito que ni un pie es. Pero vamos a encontrar estas aberraciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, si críticamente no evaluamos en quién confiamos. Y esto, pues, o sea, eso es una casa al revés. Sí, pues. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé qué tan confiable es la evidencia? Y aquí recuerden, ¿no? Estamos basándonos principalmente en revisiones sistemáticas. Entonces queremos valorar todo el cuerpo de evidencia. Para un estudio utilizaríamos algunos instrumentos y veríamos sus sesgos, algo que no es motivo de esta ponencia. Pero para cuando hablamos de todo el cuerpo de evidencia para tomar decisiones, hay algo que nos ayuda muchísimo. Y es algo que ha desarrollado este grupo de trabajo, la metodología GREAT. Piensen en la metodología GREAT, para ejemplos prácticos, como una licuadora. Esta licuadora lo que incluye son varios componentes de evaluación, ¿no? Como pueden ver, este de riesgo de sesgos, pero hay muchos más. ¿Ok? Hay muchos más. Los licúa y les arroja esto. Les arroja algo que les es útil interpretar, la certeza de evidencia. Como les digo, este proceso es algo más metodológico. Si gustan profundizarlo, es excelente. Pero lo más importante es que ustedes puedan diferenciar esto, el resultado que les da, que es la certeza. Certeza, ¿qué tanto confío? ¿Qué tanta confianza tengo en esto? Y como pueden ver, son 4 niveles. La certeza alta, moderada, baja y muy baja. Que es muy intuitivo, ¿no? Si la certeza es alta, ¿confiarían en ese resultado o no confiarían? Claro. Sí, sí. Pero si la certeza es muy baja, es como la constructora de las casas, ¿no? Estaría en esa categoría. La constructora tiene una muy baja certeza de que sea buena constructora. Entonces, a pesar de que les venda el mejor edificio, ¿ustedes apostarían por esa constructora? Sabiendo que tiene una certeza muy baja. Probablemente no. ¿Ok? Entonces, eso es la certeza. Así que no se fíen solamente de los ensayos clínicos o revisiones publicadas en revistas U1, ¿no? Revistas de alto impacto, New England Journal, Nature, etcétera, etcétera. También han tenido retracciones dentro de su lista de publicaciones. Entonces, ahora no confían solo en eso, que porque hay un estudio publicado ya es lo mejor, sino que hay que leerlo críticamente porque puede tener muchas falencias, ¿no? Aquí no aparece, pero bueno, ahí está. Y esto para que vean que no solamente se aplica en medicina, sino se aplica en el día a día, el saber qué tanto confiamos, el tener certeza de algo. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien, o alguien les pregunta a ustedes, oye, vamos a clasificar al Mundial de 2026, ¿no? Puede que ustedes le preguntan a esa persona, puede que esa persona les diga que sí, está muy entusiasmado, ¿no? Es un peruano iluso. En este caso, ustedes le preguntarían, ya, pero ¿cuál es la certeza de eso? ¿No? Entonces, Very low. Very low. Al menos como vamos, very low. Ese es el paso 3. Saber qué resultados hemos encontrado para los desenlaces que planteamos, pero también saber cuánto confiamos. En el paciente con miastenia gravis, ¿no? Calidad de vida. Claro. Tenemos un resultado, pero ¿qué tanto confiamos en ese resultado para calidad de vida? ¿Qué tanto confiamos en el resultado para recuperación de la movilidad? Así es. Y eso. ¿Sí? Eso se refiere al paso 3, valorar. Y vamos al paso 4, que es tomar una decisión para el aplico que hemos planteado. Ya tenemos el insumo, tenemos los estudios, hemos valorado críticamente, sabemos los efectos. Así que era el momento de tomar decisiones. Y para hacer esta toma de decisiones, pues básicamente hacemos un balance entre beneficios y daños. Algo también tan intuitivo como esto, ¿no? Cuando ustedes se compran un celular, hay 2 tipos de celulares y ven pros y contras de cada modelo, ¿no? Según eso definen cuál te compran y finalmente gastan y tienen su nuevo sello. Aquí es algo similar. Van a ver los beneficios y los daños de la intervención versus el comparador. Y según qué tan grandes sean cada uno de ellos, van a decidir. ¿De qué forma?
Si esta intervención tiene más beneficios que daños en comparación al comparador, pues vamos a decidir brindar, ¿no? Después de saber qué tanto confiamos, de saber su efecto. Pero ¿qué pasa si tiene más daños que beneficios? En ese caso, ya no daríamos esa intervención o ese medicamento, ¿no? Pero también recordemos el principio básico de toda carrera de la salud: primum non nocere, primero no hacer daño. Pero no son los únicos criterios. No solamente es saber qué tanto beneficio, qué tanto daño hay, sino también es considerar lo que les comentaba al inicio, ¿no? Los valores y preferencias de los pacientes, los costos y la factibilidad. En algunos casos puede que el paciente tenga que costear el tratamiento. Y si le hacemos comprar al paciente un tratamiento que tiene no tan buenos beneficios, pero es muy costoso, de repente el paciente tenga que hacer muchos sacrificios para poder adquirirlo. En otros escenarios obviamente va a estar cubierto, pero puede que haya algunos en los que no. Entonces ahí también recae en nosotros una decisión importante y también estar de soporte para el paciente para informarle cuáles son los efectos y finalmente que el paciente también pueda acompañar la decisión. Y otro es la factibilidad, ¿no? Va a haber casos en los cuales de repente el medicamento, el tratamiento, la intervención no es factible de implementar porque puede que falte algún recurso, de repente hay algún problema en cuanto a la logística. Entonces también hay que considerar eso al momento de decidir. ¿Okay? De tal forma que, bueno, esto es el camino, ¿no? This is the way. Todo lo que estamos viendo nosotros al momento de decidir. Y finalmente hemos llegado, sí, me parece, al paso 5, ¿no? El paso 5 se refiere a evaluar o reevaluar la decisión que hemos tomado. ¿Han visto en Avengers Endgame de repente? No sé si todos han visto. En este caso les explico, ¿no? Hay un malo que quiere destruir la Tierra, como siempre. Y en este caso este es un héroe. Y cuando llega el malo, el héroe le tira un hachazo, pero le da un hachazo en el pecho. Y esta persona le dice, debes haber apuntado a la cabeza. Le dio una nueva información y es algo que le está volviendo a pensar y decir, ¿qué hubiera pasado si yo con esta información hubiera tomado otra decisión? Hubiera revalorado mi decisión y le hubiera metido un hachazo en el cráneo, ¿no? Pero bueno, es algo simplemente que ejemplifica que la evidencia va constantemente en evolución. Que va constantemente en evolución y que van apareciendo nuevos estudios a lo largo del tiempo y es normal que aparezcan, pero también es normal estar prestos a poder revalorar lo que hemos decidido y decidir algo nuevo en base a la evidencia que tengamos actualmente. Y quiero finalmente darles este ejemplito, ¿no? Acompáñenme a ver esta triste historia, la historia de la hidroxicloroquina para COVID. ¿Qué pasó con la hidroxicloroquina para COVID? Al inicio era un fármaco prometedor, era un medicamento que se había propuesto para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Nuestra primera decisión, brindarlo. Pero ¿qué pasó cuando salió el estudio Recovery y empezó a dar más luces de sus efectos? Nos dimos cuenta de que hidroxicloroquina realmente no hacía un beneficio, sino que estaba más bien perjudicando a los pacientes. ¿Qué era lo razonable en ese momento? Continuar brindándolo o parar y decir, no, si causa más daño, no lo brindemos. Es la revaloración a partir de nueva evidencia que dispongamos. ¿Sí? Muy bien, entonces llegamos a la parte final de esta charla. Algunos mensajes finales para llevarnos a casa, recapitulando todo lo que hemos visto ahorita. Es primero que para tomar decisiones en salud nos basamos en la mejor evidencia disponible e integramos nuestra experiencia clínica, pero también los valores y preferencias de los pacientes. Y usamos 5 pasos para aplicarlo. Y sobre ello vamos a recapitular algo. Todo parte de una pregunta bien formulada. Como ustedes han visto, hacer eso es muy valioso porque es el principio de todo el camino que van a recorrer. Luego, que un estudio es ninguno. Recuerden, tenemos que basarnos en todos los estudios disponibles que respondan a esa pregunta. Lo otro es que no toda la evidencia es igual de confiable, ¿no? Hay que saber qué tanto confiamos en esto leyendo críticamente los estudios, cada resultado y sabiendo cuál es la certeza de cada uno de ellos. Y lo otro es que para decidir hay que hablar qué tanto beneficio hay y qué tanto daño hay de la intervención versus el comparador y también considerar otros criterios más. Y por último, hay que mantenerlos actualizados y poder revelar una decisión cuando aparezca nueva evidencia científica disponible. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido pues la charla de hoy día. Muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas, con todo gusto para responderlas. Doctor, en la búsqueda de información, usted mencionó revisión sistemática, pero no toman en cuenta los metaanálisis, ¿no? Buena pregunta. Vamos a ver que suele haber cierta confusión entre esos dos términos. Claro.
revisión sistemática y metaanálisis. Y partiría diciendo, ¿son sinónimos o no son sinónimos? La respuesta es que no son sinónimos. La revisión sistemática es el tipo de estudio. Es el tipo de estudio que lo que hace es recopilar todos los pequeños estudios para finalmente darles a ustedes algo sintetizado, ¿no? Para que no tengan que ver cada uno de ellos y decir, oye, ¿cuánto era acá, cuánto era allá? Lo que hace la revisión sistemática, si es que puede, es hacer una síntesis estadística de esos resultados. Y eso es a lo que se le conoce como metaanálisis. En algunos casos, las revisiones sistemáticas no van a poder hacer eso, porque a veces hay un solo estudio, o los estudios que encuentra son muy diferentes y no es bueno combinarlos. En ese caso, se los presenta simplemente como una síntesis narrativa. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber revisiones sistemáticas que tengan metaanálisis y también pueden existir revisiones sistemáticas que no tengan metaanálisis. ¿Eso quiere decir que están mal hechas? No necesariamente. Puede que no hayan estudios o que sean muy diferentes y no sea bueno combinarlos. Eso es lo que quiere decir. Esas son las dos diferencias. Doctor, Sí. un ejemplo sobre la consideración de los valores del paciente, Ujú. más o menos cuál sería. A ver, pongo un caso, el de cáncer de próstata. En algunos casos, para hacer el tamizaje o el diagnóstico, hay algunos tipos de procedimientos, como las biopsias, ¿no? Entonces, si uno evalúa el efecto de hacer la biopsia para un paciente con sospecha de cáncer de próstata, y supongamos que el efecto no es muy beneficioso, o sea, no tiene tanta exactitud diagnóstica para captar si es que el paciente tiene cáncer o no, pero sí puede causarle complicaciones y puede ser muy cruenta de hacer. Entonces, de repente el paciente puede preferir no hacerlo, porque la ganancia que tendría, ese beneficio, de repente es muy pequeño. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hay que ver si es que hay otras alternativas. Una resonancia multiparamétrica, Claro, hay algo más, así es. si se le puede ofrecer, esa es la conducta a seguir, ¿no? Por eso es que ese es un ejemplo de qué pasa si un paciente también les dice a ustedes, no acepto este posible riesgo, esta posible complicación, por lo que me dices que va a ser el fármaco o la intervención. Y partiendo del punto que mucha población también de repente hace uso del tacto rectal. Lo de tacto rectal también. Ah, bien. Eso es otra, no sé si han visto, bueno, hemos colgado una historia, pero creo que ya desapareció. Pero hay algo interesante con el tacto rectal, que ya una revisión sistemática de 2022, actualita. No, perdón, sí, salió el 4 de enero. Sí, salió el 4 de enero, que dice ya, tacto rectal, ya, independientemente ni en combinación con el antígeno prostático específico, es una prueba que ayuda al diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Antes se hacía, ¿no? Antes se usaba, pero con esa nueva evidencia, de repente decirle al paciente, tienes que hacer un tacto rectal y eso es obligatorio, puede que lo aleje de una conducta saludable de tamizaje. Y más bien ya nunca lo vea, nunca vuelva a la consulta. Pero si es que ustedes hubieran interpretado bien esa evidencia, o ya con esa evidencia interpretada, le dicen, oye, no es necesario que te hagas el tacto rectal, pero sí el PSA, captan al paciente. Y está en base a evidencia su decisión, ¿no? Porque no aporta más. ¿Sí? Yo creo que con el adelante de la tecnología, los marcadores químicos, todo, ¿no? Prácticamente ha relegado a tacto rectal. El tacto rectal tal vez era fundamental en épocas donde la clínica era pues lo máximo. Claro. Pero a medida que la tecnología y la bioquímica, los elementos diagnósticos han mejorado, prácticamente está quedando Así es. de lado el tacto rectal. Y ese es cuál de los pasos que hemos visto. El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Preguntarse, buscar, valorar, aplicar o revalorar. Revalorar. Ese es el quinto paso. Acabamos de aplicar el quinto paso. Bueno. Doctor, aunque no es el tema, ¿qué opina usted en la toma de decisiones de salud, el aporte que puede dar la IA? Inteligencia artificial. Sí. Sí, la IA se ve prometedora, pero todavía es incipiente su uso en salud todavía, ¿no? Hay algunos estudios que sí han visto modelos con IA, sobre todo para melanoma, pero todavía es incipiente, ¿no? O sea, de todas maneras, hasta que haya un buen desarrollo de ese campo y también sepamos cómo evaluar críticamente ese tipo de estudios, todavía va a pasar un tiempo hasta que se incorporen dentro de la práctica habitual, ¿no? Pero sí es el futuro, ¿no? Pero hay que ir paso a paso, ¿no? Una pregunta. Sí. Condición previa es que los estudios tienen que estar publicados. ¿En qué tipo de revistas? Ok. Indexadas.
Sí, lo que pasa es que los estudios se publican en revistas científicas. Eso es lo habitual. ¿Qué ha pasado también? Que hay estudios que salen como preprints. O sea, que no están en una revista científica, pero que están disponibles en línea para su visualización. Lo que pasó en pandemia fue eso, ¿no? Tenemos muchos preprints. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los preprints o los estudios que están en preprints no son estudios que han pasado por una evaluación por pares, como tal, y hay que tener mucho cuidado al momento de interpretarlos. Los estudios que sí se publican en revistas científicas, también, más que decir en qué revista es más confiable, independientemente de la revista, el trabajo es hacerle la evaluación crítica. Porque como les digo, hay revistas que son top, ¿no? Revistas 1 como la New England Journal, que tienen estudios que tienen deficiencias metodológicas. Entonces, bueno, no tiene que ver tanto con la plata, pero la idea es que un estudio, independientemente de la revista en la que esté, puede tener limitaciones, así sea la revista más top de las tops. Así que esa es la recomendación, ¿no? Doctor, y una pregunta, ya que el tema es toma de decisiones basada en evidencia, ¿qué opina usted con respecto al UpToDate? Que para mí es una herramienta de uso, pues, para mí es como el coquito. Claro. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, el UpToDate, así como muchos otros, el Dynamite creo también es otro, se conocen como los Point of Care, ¿no? Son la tecnología utilizada para decir puntos de acceso rápido al conocimiento y decisión rápida. Actualmente esos tipos de instrumentos han estado incorporando valoración grade, han tratado de también integrarlos, ¿no? Pero todavía hay que tener mucho cuidado también en el momento de valorarlos. Puede ser un buen punto de inicio para no tener la información o de repente chapar el estudio, pero la recomendación sí es, ok, saben que hay un nuevo estudio, de repente le borró el paso de buscar, ¿no? Porque ya ellos lo hicieron. Dicen, acá están los estudios más recientes. Ok, entonces voy a leerlo, ¿no? Pueden contrastar su recomendación con lo que dice UpToDate. En algunos casos hay diferencias, hay discrepancias, porque también ellos tienen un cuerpo, digamos, clínico, metodológico que hace esa evaluación, ¿no? Pero de todas formas pueden haber algunas limitaciones. Entonces lo recomendable es que el Point of Care es bueno, tiene el acceso rápido, identifica rápidamente el estudio, o sea, se salta el paso 2 de buscar y puede hacer el análisis crítico de ese estudio a partir del Point of Care. Y eso es con práctica, ¿no? Porque también cuando uno hace el análisis crítico de algún estudio, al inicio cuesta, al inicio toma algunas horas, pero es como todo en medicina, ¿no? Al inicio, ¿quién hacía las cosas rápido? Yo me acuerdo que en mi internado me demoré 2 horas haciendo mi primera historia clínica, a un neonato. Entonces, todo se aprende, ¿no? Y todo finalmente va agarrando práctica para hacerlo mucho más rápido. Es cuestión de práctica. Doctor, ¿y mejores decisiones de salud? ¿Qué opina sobre la medicina de precisión? La medicina de precisión. A ver si me puedo apoyar un poco con el concepto, porque no... Bueno, eso lo tratamos en el Congreso, ¿no, doctor? Digamos, en una enfermedad identificar diversos fenotipos, ¿no? Por ejemplo, para diabetes mellitus tipo 2 ahora hay varios fenotipos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo incido en el tratamiento identificando el fenotipo de una enfermedad, ¿no? Claro. X. De repente, claro, independientemente del fenotipo, como yo lo vería, de repente es un subgrupo. Claro. Es un subgrupo de pacientes. ¿no? Claro. Ajá. Así es. Y sí es importante porque actualmente, por ejemplo, nuevamente en cáncer de próstata, o sea, yo más estoy investigando en cáncer, así que les puedo dar un ejemplo un poco más cercano. En cáncer de próstata lo que había era una clasificación para pacientes que eran pacientes de alto volumen y bajo volumen, ¿no? Es lo estándar que se manejaba. Pero actualmente, ¿qué han hecho? Han hecho medicina de precisión. Entonces han subdividido ese tipo de pacientes en 4 grupos y han visto sus pronósticos. Entonces lo que encontraron es que los pronósticos sí son diferentes. Eso quiere decir que es plausible que los efectos sean diferentes en los subgrupos. Entonces el análisis, como ven, cada subgrupo se vuelve una pico. Entonces serían pacientes con diabetes mellitus con fenotipo X, el medicamento A versus B. Pacientes con fenotipo 2 con renal, medicamento A versus B. Y es ver en cuáles de los subgrupos tiene efectos. El análisis más profundo. Sí. Más profundo, Más específico. Más específico, exactamente, sí. Pero eso hay, como le digo, o sea, ahorita sí se está haciendo y en cáncer están tratando de subdividir también a los pacientes por algunos marcadores pronósticos. Ellos lo hacen a partir de indicadores pronósticos. Un tema con respecto al tacto rectal, ¿no? Sí. Hace muchos años el tacto rectal era evidentemente pues, una parte del examen clínico obligatorio, ¿no?
y bueno, evidentemente hacemos diagnóstico, ¿no? Ujú. Pero hacemos un diagnóstico tardío, Exactamente. totalmente. Ujú. O sea, cuando la próstata está ya pétrea, uy, qué lindo, hicimos el diagnóstico, ya llegamos Y tarde. es muy tarde. Así Llegamos es. tarde. Hoy por hoy sigue habiendo esta discusión sobre la importancia del examen clínico, que la tecnología está comprometiendo el examen clínico, pero en Ujú. realidad ahora tenemos que llegar más temprano. Sí, Y llegamos más temprano cuando usamos la tecnología adecuadamente, por supuesto. así es. Completamente de Eso es acuerdo lo con que está usted. demostrando la evidencia actual, ¿no? Ujú. Completamente de acuerdo con usted. Buen punto, sí.